Y ahora sí, ya nos encontramos grabando, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo este maravilloso libro que tiene el maravilloso título de Bienvenidos a la librería Hyunam Dong. Siendo esta creo que la cuarta o la quinta transmisión, creo que es la cuarta, así que si nos has estado acompañando en las transmisiones anteriores, gracias por esta compañía. Suscríbete si todavía no te has suscrito y si es la primera vez que estás aquí y no sabes de qué va, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal, incluido este libro, así que si te interesa conocer un poquito más de esta librería, pues ahí puedes encontrar lo que es la primera parte. Vamos a estar leyendo lo que es el libro completo y como ya saben, esto no sustituye de manera alguna al libro original, así que si les está gustando esta lectura, pues les invito, ¿no?, a consumir la obra original para apoyar a todas las personas que están atrás de la creación de estos libros. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a estar retomando con lo que es el capítulo 15 de que se titula ¿Cuánto se parece usted a su escritura? Vamos a ello. Young-Yu llegó a la librería media hora antes de lo habitual. No había terminado ni la mitad de las preguntas para la presentación del libro. No importaba si se trataba de una frase o un ensayo largo, escribir no le resultaba fácil. Ella solo sabía redactar planes de negocio. Desde que había abierto la librería tenía que escribir varias publicaciones breves al día para las redes sociales y cada 2 días un artículo más largo, como la sinopsis o la reseña de un libro. Le resultaba difícil cada una de las veces. Se quedaba en blanco de pronto, como si se le escaparan las palabras. En ocasiones empezaba a escribir, pero al momento siguiente se daba cuenta de que apenas sabía nada sobre el tema. O podía tener una idea en mente, pero de alguna manera los pensamientos no cristalizaban en palabras. Mirando el número 18 de la lista, se preguntó qué sería esa vez. ¿Era porque no sabía nada sobre el autor y su libro? ¿O que le costaba organizar sus pensamientos? Apoyó los dedos en el teclado. Escribió una frase, insertó signos de interrogación y volvió a leer lo que había escrito. ¿Cómo responderá el autor a esto?, se preguntó. ¿Era una buena pregunta? 18. ¿En qué se centra cuando está leyendo o escribiendo? ¿En las frases? Había conocido al autor, Hyun Sen-woo, a través del director de un editor independiente. El editor le habló acerca de un incidente que se había extendido como la pólvora en la industria editorial y le envió enlaces a algunas publicaciones en blogs. Después de la primera publicación, el resto se leía como una serie de refutaciones y refutaciones a las refutaciones. El primer artículo era de un bloguero que, a pesar de tocar temas bastante áridos, contaba con más de 10.000 seguidores. Su primera entrada, publicada hacía 4 años, se titulaba Fonología Coreana 1. Había 4 categorías. Todo sobre la gramática coreana, esta es una mala frase, esta es una buena frase y déjame editar tus frases. Lo que había detonado el incidente había sido la publicación de la categoría esta es una mala frase. El bloguero ya había acumulado cientos de publicaciones citando ejemplos de malas frases de periódicos y libros cuando se centró en un libro en particular, que era una traducción de una obra extranjera. Redactó una entrada en el blog en la que citaba más de 10 frases malas del libro, explicando debajo de cada oración qué era lo que tenía de malo. La controversia surgió cuando la publicación llamó la atención del director del editorial que había publicado ese libro. En el blog oficial del sello, el editor publicó una entrada para desmentir las afirmaciones del bloguero, lo que desató una cadena de refutaciones. En la primera publicación del editor, criticó al bloguero su falta de modales derivada de la ignorancia, a lo que añadió con inocencia que la ignorancia en cuestión era respecto al modo en que funcionaba la industria editorial, no en su comprensión de la gramática coreana. En su refutación de la refutación, el bloguero escribió: aunque es un hecho desafortunado que la industria editorial se ve expuesta a fuertes vientos, no es excusa para que los lectores tengan que soportar oraciones escritas con mediocridad. El editor respondió entonces: ¿existe siquiera un libro perfecto sin una sola frase cuestionable? Si existe semejante libro, por favor, ilumíneme al respecto. El lenguaje mordaz exacerbó aún más la tensión. Poco después de la contestación del editor, el bloguero subió una nueva publicación a la categoría esta es una mala frase, como si hubiera estado esperando para atacar. En la nueva entrada, eligió más de 20 frases pobremente escritas del mismo libro,
categorizándolas del modo siguiente: pequeños errores que la gente comete al escribir, grandes errores de sujeto y predicado, y es gramaticalmente correcta, pero no sé qué dice la oración. Según la entrada del blog, había recopilado de forma metódica esas 20 frases y otras tantas más, abriendo una página al azar y revisando las primeras 5 páginas que la seguían. Y no se detuvo ahí. Agarró un libro que estaba descatalogado y usó el mismo método. En ese caso se encontró con solo 6 frases, todas correspondientes a la categoría de pequeños errores que la gente comete al escribir, y añadió la explicación siguiente. Aunque soy un bloguero apasionado de la palabra escrita, a menudo me encuentro preguntándome en qué consiste una oración perfecta. Dicho esto, cuando un libro está lleno de frases extrañas o pobremente escritas, amarga la experiencia lectora. En cuanto a la pregunta de si existe un libro con oraciones perfectas, me niego a responder. En primer lugar, no es una pregunta que deba hacerse, solo porque resulta imposible que un libro esté configurado únicamente a partir de frases perfectas. No creo que sea correcto que un editor deje de perseguir la perfección, y menos que lo haga de un modo tan altanero. El acalorado intercambio se extendió como la pólvora en las redes sociales entre los miembros del sector, así como entre cualquiera que estuviera interesado en los libros. La mayoría se pusieron del lado del bloguero. Las entradas en el blog del editor se llenaron de burlas y comentarios sarcásticos que, con el paso del tiempo, fueron en aumento. Como si estuviera enfadado por la reacción del público, el editor comenzó a pedir al bloguero que eliminara sus publicaciones o se atuviera a una demanda, usando con descuido expresiones como demanda por difamación y daños morales. El bloguero respondió con calma que, de estar equivocado, aceptaría con gusto la responsabilidad. Justo cuando parecía que la situación iba a empeorar aún más, el editor de repente dio marcha atrás. Lamento haberme dejado llevar por las emociones y no haber reflexionado sobre mi comportamiento, escribió en un post. Trabajaré con más ahínco para editar mejores libros en el futuro. Quienes siguieron la peripecia desde fuera se sintieron decepcionados porque terminara de forma tan abrupta, pero a su manera cerraron ese capítulo dando una palmadita virtual al editor y levantando la mano del bloguero en señal de victoria. Si las cosas hubieran terminado ahí, habría pasado a ser un incidente memorable sin más, pero el editor no era una persona corriente. Dado que había admitido abiertamente la derrota, daba la sensación de que quería llegar al extremo y admitirla por completo. También se podría decir que tenía una visión para los negocios. Subió una publicación al blog oficial del editorial, su anterior campo de batalla, con una invitación formal y respetuosa al bloguero. Por favor, edite nuestro libro. 4 meses después publicaron una nueva edición de la traducción, cuya primera impresión se agotó de inmediato. Menos de un mes después ya iban por la tercera reimpresión. Intenso truco de marketing, si es que lo fue. Así era como la industria editorial había visto el episodio. El editor mandó a Jong-Yu una fotografía del nuevo libro y le dijo: mi cerebro sabe que el bloguero tiene razón, pero mi corazón espera que gane el editor. Desde entonces, Jong-Yu busca de vez en cuando el nombre del bloguero, Hyun Seung-woo. Solo había actualizaciones escasas e infrecuentes en torno a él, la mayoría con detalles vagos y sin mucha importancia. Contrariamente a lo que se esperaba, era un empleado corriente de una empresa corriente, aunque a sus seguidores les parecía interesante que tuviese el título de ingeniero. Les impresionaba el hecho de que la riqueza de conocimiento que había acumulado sobre la escritura fuera producto del estudio autodidacta. 6 meses antes había empezado una columna quincenal en un periódico titulada Lo que no sabemos sobre la escritura. Desde entonces, Jong-Yu había ido a su encuentro, a través de las palabras, cada 2 semanas. Su prosa era sosegada, pero aguda. A Jong-Yu le gustaba cuando los autores eran agudos, y eso era lo que perseguía cuando leía ensayos escritos por autores de fuera de Corea. Los autores coreanos que habían comenzado con cierto filo en sus escritos solían suavizarse con el tiempo, pero a los escritores extranjeros parecía importarles poco el modo en que eran vistos. La mayoría de las veces los autores que, metafóricamente, señalaban a la humanidad con el dedo y gritaban «estúpidos» no eran de Corea. El origen de esta diferencia era el hecho de que a los coreanos se les criaba en una cultura en la que les enseñaban a ser conscientes de la mirada del otro, lo cual los hacía, a Jong-Yu incluida, más conscientes de la forma en que eran percibidos. Tal vez fuera eso lo que la atraía de la escritura de los autores extranjeros, que habían crecido en una cultura distinta y que eran diferentes en el modo de pensar, sentir y expresarse.
Sin embargo, como lectora no juzgaba. En lo que se refería a personajes de libros, ella lo aceptaba todo: las contradicciones, las deficiencias, la malicia, la locura e incluso la violencia. Le gustaba el estilo de Hyun Seung-woo. No era ni exagerado ni extravagante. Escribía en un lenguaje deliberadamente sencillo, aunque un atisbo de emoción se colaba entre sus palabras sin adornos. En una época en la que la gente se mostraba por completo en Internet, él revelaba muy poco de su vida privada, lo que amplificaba el aura de misterio. Se centraba en crear buen contenido, y parecía de los que preferían ser juzgados por sus habilidades, en su caso la escritura. Probablemente ni siquiera estuviera obsesionado con ganar. Por supuesto, todo esto se basaba en las suposiciones de Jeong-ju. Cuando Jeong-ju ejercía como anfitriona de charlas sobre libros, ya no era una librera, era una lectora que quería hablar con los autores y escucharlos de cerca. Cuando se publicó el libro de Seung-woo, supo que debía actuar deprisa. Se había enterado de la noticia de antemano, por lo que el día del lanzamiento se puso en contacto con la editorial para invitarlo a hacer una presentación. Recibió una respuesta afirmativa a las pocas horas, junto con una nota del editor informándola de que sería la primera presentación del libro. Jeong-ju miró a Min-jun, que acababa de llegar, antes de escribir la pregunta número 19. Con las manos sobre el teclado escribió con rapidez. Sus dedos danzaron por las teclas como si de un piano se tratara. La pregunta que imperaba en su mente. Número 19. ¿Cuánto se parece usted a su escritura? Y ahora vamos a leer el capítulo 16. Una frase pobre debilita una buena voz. Min-jun pensó que el hombre de rostro cansado y cabello ondulado que acababa de entrar en la librería le resultaba familiar. ¿Quién era? Se hallaba plantado en la puerta, recorriendo la librería con la mirada antes de decidirse a entrar. Dejó la mochila en una de las sillas de la cafetería y se tomó su tiempo para observar el lugar desde la mesa. Varios pedidos de café más tarde, Min-jun alzó la vista y vio al hombre examinando el menú frente al mostrador. Al verlo de cerca se dio cuenta de quién era. Era él, el autor al que admiraba la jefa. La estrella de la presentación del libro de ese día. Seung-woo levantó la mirada, listo para pedir. Un café americano, por favor. Cuando Seung-woo hizo ademán de darle su tarjeta de crédito, Min-jun agitó la mano para rechazarla. No, por favor. Usted es Hyun Seung-woo, el autor, ¿no es cierto? ¿Qué? Quiero decir, sí. Seung-woo parecía nervioso porque alguien lo reconociera. Ofrecemos una bebida de cortesía al autor de la presentación del día. Espere un momento, por favor. Le prepararé el café. Ya veo. Gracias. Seung-woo esbozó una reverencia incómoda en señal de agradecimiento y se hizo a un lado para esperar su café. Tenía el mismo aspecto que en las fotografías. Los autores que asistían a presentaciones de libros solían estar emocionados o nerviosos. Seung-woo, en cambio, parecía estoico, como en su foto de perfil. Min-jun pensaba que la expresión que tenía en la foto era parte de la pose, pero daba la impresión de que así era en realidad. Seung-woo tenía un aire permanentemente cansado. Min-jun se aventuró a suponer qué estilo de vida llevaba el autor, pues él había tenido ese mismo aspecto cuando padecía una falta grave de sueño porque andaba haciendo malabares con los estudios y trabajos a tiempo parcial en la universidad. Quizás sería adecuado llamarlo aspecto o falta de sueño. Su café está listo. Seung-woo observó a Min-jun mientras se tomaba el café. Cuando Min-jun desvió la vista, el escritor también volvió la cabeza. Jeong-ju caminaba en dirección a ellos y cargaba 2 sillas. Con los ojos puestos en ella, Seung-woo preguntó: ¿Es la dueña de la librería? Sí, así es. Min-jun la siguió con la mirada mientras ella se volvía. ¿Necesita algo más? Cuando Seung-woo dijo que no, Min-jun se acercó a ayudar a Jeong-ju con las sillas. Seung-woo continuó mirando mientras ellos hablaban y vio que Jeong-ju se daba la vuelta de pronto y caminaba en su dirección. Se acercaba con una sonrisa brillante. Sus ojos se encontraron. Seung-woo hizo una reverencia a modo de saludo. Hola, soy Hyun Seung-woo, el autor, ¿verdad? Le brillaban los ojos de expresión dulce. Seung-woo no podía actuar con el mismo entusiasmo, así que se limitó a asentir. Hola, soy Lee Jeong-ju, fundadora de la librería. Me alegro mucho de conocerlo. Muchas gracias por aceptar hacer la presentación del libro. Seung-woo de pronto fue consciente del calor que irradiaba el café que sostenía entre las manos. Mucho gusto. Soy yo quien debería darle las gracias por la invitación.
respondió. El rostro de Jeong-Yu se iluminó como si el autor hubiese dicho algo extremadamente conmovedor. Gracias, es usted muy amable. Seung-woo estaba tan nervioso por las maneras de Jeong-Yu que ni siquiera pudo asentir en respuesta. Ella pensó que el hombre estaba un poco rígido, pero lo atribuyó a los nervios antes de una presentación y continuó hablando. La presentación está programada a las 7:30. Sin embargo, por lo general esperamos unos 10 minutos antes de comenzar. Usted charlará conmigo durante 1 hora antes de responder a las preguntas del público durante unos 20 o 30 minutos. Si lo desea, puede esperar en el café hasta que comience el evento. Sí, está bien, respondió Seung-woo y siguió contemplando a la librera. Se preguntó si estaría siendo grosero, pero puesto que ella también lo miraba como si fuese lo más natural del mundo, él no pudo despegar los ojos. Sin estar al tanto de sus pensamientos, Jeong-Yu le sostuvo la mirada un momento antes de decir: «Tengo que hacer algunas cosas, ahora nos vemos». Solo cuando ella se hubo ido, él se giró para mirar por la ventana. Su editor se dirigía hacia la librería. Seung-woo le lanzó otra ojeada antes de ir a la puerta para saludarlo. Está bien, iniciamos ya la presentación. Señor Hyun, ¿sería tan amable de presentarse? Hola, soy Hyun Seung-woo, autor de Cómo escribir bien. Es un placer estar aquí. Había más de 50 personas en el público, incluidas algunas que no se habían registrado previamente. Todos aplaudieron con entusiasmo. Jeong-Yu había reunido todas las sillas de que disponían, incluso su propia silla de trabajo y el sofá de 2 plazas que solía estar al lado de las estanterías. Seung-woo y ella se sentaron uno frente al otro, a alrededor de 1 metro de distancia del público. Como las sillas estaban dispuestas en ángulo, no era necesario que volvieran la cabeza para hablar entre ellos. Al principio, Seung-woo parecía un poco nervioso, pero recobró la compostura en poco tiempo. Hacía una pausa antes de responder a cada pregunta, con lo que daba la impresión de que siempre trataba de encontrar la palabra más adecuada y comprobaba si se había expresado con claridad. Hablaba despacio, pero no resultaba aburrido. Jeong-Yu observó con interés la forma en que hablaba. Se parecía mucho a lo que había imaginado basándose en sus escritos, como si su personalidad de la vida real encajara a la perfección con su personalidad de escritor. Ese semblante tranquilo, la expresión estoica, la ligera elevación de las comisuras de la boca cuando sonreía, sus labios que le daban un aire considerado, aunque no hasta el punto de llegar a ser algo que no le gustara. ¿Era por la forma de su boca? Jeong-Yu se sintió muy cómoda durante toda la charla, ya fuera formulando las preguntas o escuchando sus respuestas. Incluso cuando se enfrentó a aquellas preguntas más desafiantes, él permaneció tranquilo y ordenó sus pensamientos con calma antes de responder despacio, tal como lo estaba haciendo en ese momento. Más de la mitad de los asistentes eran seguidores de su blog. A uno de ellos le había corregido un texto. Seung-woo y sus seguidores lo llamaron podar las frases, y según él, la experiencia había sido como una epifanía. La audiencia rió. Jeong-Yu agregó que ella también era seguidora del blog y que había seguido el incidente desde el banquillo, lo que incitó otra ronda de risas. Después eligió sus palabras con cuidado e intentó pronunciar en voz alta la pregunta siguiente, de manera que no resultase demasiado intrusiva. ¿Puedo preguntarle cómo se sintió entonces? Creo que a muchos de nosotros tenemos curiosidad. Seung-woo asintió. Aunque intentaba parecer tranquilo en mi escritura, en realidad me sentía abrumado. Incluso me planteé cerrar el blog. Me incomodaba escribir pensando en cuánto daño pueden provocar mis palabras a los demás. Ahora que lo menciona, creo que tras el incidente apenas ha actualizado la categoría «Esta es una mala frase». Sí, le dedico menos publicaciones. ¿Es porque se sentía incómodo? Sí, también. Pero además no he tenido tiempo. Estaba escribiendo este libro. Cuando el director de ese editorial se le acercó para ofrecerle editar la traducción, ¿accedió usted de inmediato? No. Inclinó la cabeza hacia un lado como si intentara recordar el orden de los acontecimientos. No soy un editor profesional. ¿Usted, el autor que ha escrito un libro sobre escritura? Jeong-Yu rió y Seung-woo se corrigió de inmediato. Quiero decir que no es mi profesión. Tampoco había pensado nunca en editar un libro entero. Lo medité durante largo tiempo y me dije que sí, que lo intentaría. También porque lo sentía por el editor. ¿Por haber criticado despiadadamente el libro? No. Ese libro se publicó sin el esfuerzo que merecía.
No me arrepiento de haberlo señalado. La lengua afilada de Zheng-Wu era más evidente al hablar que al escribir. Era su tono lo que hacía que pareciese que todo lo que decía era obvio o se trataba de su aura. Pero sentí que mi modo de actuar estaba acorralando a otra persona, y eso sí lo lamento. Es un error que cometo a veces. Miraba a Yong-Yu mientras hablaba. Es un fallo que me cuesta trabajo superar. Siempre soy lógico y cuando la otra persona es emocional, intento compensarlo elevando la lógica, lo que puede dar a entender que soy rígido e inflexible. Soy consciente de este error e intento tenerlo en cuenta, pero a veces es difícil. Yong-Yu observó con interés a Zheng-Wu mientras hablaba de sus debilidades durante la charla. Quizá esa honestidad era lo que hacía que no fuera aburrido, a pesar de que hablaba en serio. Echó un vistazo a la hora antes de continuar con sus preguntas. ¿En qué se centra cuando está leyendo o escribiendo? ¿Es en las frases? No, aunque muchos podrían pensarlo. ¿Entonces? En la voz del autor. Si el autor tiene una voz fuerte, entonces, incluso si las frases son poco torpes, la escritura parecerá poderosa. Las frases bien hechas también pueden mejorar una voz fuerte, hacerla brillar. ¿Puede desarrollarlo un poco? Las frases escritas con mediocridad pueden distraer a los lectores de una voz tanto débil como anodina, haciendo que sea más tolerable, porque su atención estará centrada en las frases. De alguna forma, las frases mal pulidas camuflan la debilidad de la voz, haciendo que parezca más digerible. Y también funciona al contrario. Sí, las frases mal escritas a menudo ocultan una voz fuerte, y cuando eso ocurre, solo necesitas pulir esas frases para que la voz brille. Entiendo lo que dice. Yong-Yu asintió mientras contemplaba a Zheng-Wu, quien le devolvió la mirada. Cuando sus ojos se encontraron, añadió: Lo siguiente es algo que de verdad quiero preguntarle, señor Hyun. ¿Cuánto se parece usted a su escritura? Los ojos de Yong-Yu brillaban del mismo modo en que lo habían hecho cuando se habían saludado. Me está mirando con ese destello en los ojos justo ahora. ¿Significa algo?, pensó él. Sentía curiosidad, pero intentó devolver la atención a responder la pregunta. Es la pregunta más difícil de esta noche. ¿De verdad? Me gustaría cuestionarla. ¿Hay alguien que pueda saberlo con seguridad? Incluso si soy la persona que lo escribió, ¿puedo yo, o cualquiera, estar seguro de si una persona es similar a su escritura o no? Al oírlo, Yong-Yu se dio cuenta de que la forma en que ella establecía una conexión entre la escritura y el autor cuando estaba leyendo podría ser algo ajeno a los demás. Pensándolo bien, se trataba simplemente de algo que la entretenía, sin más. Incluso podría interpretarse como una pregunta grosera o incómoda, como si estuviera diciendo: no transmites las mismas vibraciones que tu escritura. Pero esa no era su intención en absoluto. Yong-Yu no quería avergonzar al autor. Yo creo que es posible. Yong-Yu la observó con curiosidad. ¿Cómo? Cuando leo algo de Nikos Kazantzakis, me formo una imagen de él. Por ejemplo, a él lo veo sentado junto a la ventanilla de un tren y mirando con solemnidad a través de ella. ¿Por qué esa imagen? Le encantaba viajar, y es un escritor que profundiza en la vida. Zheng-Wu le sostuvo la mirada, pero no respondió. También creo, por ejemplo, que él no era de esos tipos habladores que chismorrean sobre la gente a su espalda. ¿Qué le hace pensar eso? Su escritura me lo dice. Su escritura. Zheng-Wu meditó unos instantes, parpadeando repentinamente, antes de contestar. Después de escuchar lo que ha dicho usted, creo que puedo responder lo siguiente. No me gusta mentir, así que me abstengo de contar demasiado, y me esfuerzo todo lo que puedo para escribir lo que creo que es la verdad. ¿Podría contarnos más al respecto? Al escribir es fácil incurrir en falsedades sin querer. Por ejemplo, digamos que no he visto ni una sola película durante el último año. Un día podría llegar a la conclusión de que, si no he visto ninguna película, será que no disfruto de ellas. Más adelante podré olvidar lo que pasó en realidad y creer que no me gusta el cine sin más. En mis escritos podría incluir de manera inconsciente la frase «no me gusta el cine». No es una mentira ni un error, porque es lo que creo. Sin embargo, la verdad podría ser que sí me gusta ver películas, pero he estado demasiado ocupado. Si reflexiono un poco más al respecto, tal vez desentrañe la verdad. De lo contrario, podré escribir una mentira sin querer.
En ese caso, la oración correcta debería ser: no he visto ninguna película durante el último año, tal vez porque no he podido hacerlo. La conversación fluyó sin problemas, animada por su química y por una audiencia comprometida. El público participó mucho durante el turno de preguntas y respuestas, y las preguntas abarcaron desde ¿es su inteligencia un resultado de la naturaleza o de la crianza? Hasta ¿está satisfecho con su propia escritura? Y la persona que preguntó esto último señaló un error en la línea 25 de la página 56. Zeng-Wu parecía particularmente interesado en el último comentario, y mantuvo una larga discusión con su interlocutor, tras lo cual concluyeron que tenían diferentes estilos de escritura. El público fue el primero en marcharse cuando terminó el evento, seguido al cabo de poco por Zeng-Wu y su editor. Min-Jung, que había vuelto a quedarse después de su jornada de trabajo, ayudó a Jong-Yu a recoger. Con todo prácticamente en su sitio, sacó 2 botellas de cerveza del refrigerador. Sentados uno al lado del otro en la librería vacía, bebieron en silencio. Min-Jung se tomó su cerveza de un trago. ¿Y cómo te sientes tras haber conocido a tu autor favorito? Genial, por supuesto. Tal vez debería buscar yo un autor que me gustase también. Sí, eso suena una buena idea. Mientras se bebía su cerveza, Jong-Yu trató de recordar si había cometido algún error durante la charla. Disfrutaría mucho transcribiéndola. Tenía que preparar la transcripción para las redes sociales a lo largo de la semana, y luego se pondría con los preparativos de la siguiente presentación literaria. Al menos por ese día, no se le antojaba una tarea ardua. Ese autor parece estar siempre agotado. Jong-Yu soltó una carcajada. Riéndose para sí, recordó su cara de cansancio. Grave, honesto, atento a cada pregunta, sus respuestas sinceras. Se parece mucho a su escritura, pensó. Y ahora vamos a leer el capítulo 17. Una tarde de domingo para descansar. En más de una ocasión, a Jong-Yu le habían aconsejado que se tomara libres los lunes en vez de los domingos. Vender libros era un trabajo principalmente de fines de semana, le habían dicho otros libreros. Ella había considerado seguir sus consejos porque desde un punto de vista empresarial tenían sentido. No obstante, también pensaba que era importante disfrutar de una parte del fin de semana. Algún día esperaba poder tener una semana laboral de 5 días, cuando la librería hubiese encontrado su sitio en la comunidad. Entonces podría cerrar los lunes. Sin embargo, ¿qué significaba que la librería encontrara su sitio? ¿Se trataba de que pudiera proporcionar un salario justo a su personal y al mismo tiempo ella ganara lo suficiente para sobrevivir? ¿O era una cuestión de obtener grandes beneficios como en cualquier otro negocio? No importaba de qué se tratase, pues la atormentaba un pensamiento terrible, que la librería nunca llegara a establecerse en la comunidad. En ese caso, ¿qué debería hacer ella? ¿Debería cerrar el negocio como pretendía o buscar otra manera de salvarlo? A pesar de la preocupación por el futuro, los domingos seguían siendo maravillosos. Tenía todo el día para ella sola, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Jong-Yu era una persona extrovertida e introvertida al mismo tiempo. Si bien disfrutaba de los clientes, el trato directo con ellos la agotaba. Había momentos en los que de pronto le invadía el deseo de refugiarse, a solas, en algún lugar. Los días en que debía pasar todo el día interactuando y socializando con la gente, a veces tenía insomnio por la noche. Necesitaba tiempo a solas, aunque fuera para sentarse en silencio durante 1 hora. Por eso los domingos eran sagrados para ella. Al menos durante un día, podía huir de la ansiedad que le producía socializar. Los domingos se levantaba a las 9. Después de lavarse la cara, se preparaba una taza de café. Mientras se lo tomaba, pensaba en cómo pasar el día, aunque sabía que no habría gran cosa. Cuando llegaba el hambre, agarraba lo primero que veía en la nevera y se sentaba a la mesa del salón a desayunar. Después del desayuno, todavía en la mesa, se descargaba alguna serie y se reía durante un par de episodios. Así pasaba las horas siguientes, sin moverse del salón de su casa en todo el día, hasta que llegaba la hora de acostarse. El apartamento de Jong-Yu tenía escasos muebles. En su habitación había una cama y un armario. El otro dormitorio estaba lleno de libros. En la cocina tenía un refrigerador en miniatura, para una sola persona, y en la sala de estar un escritorio enorme, una silla, una mesita auxiliar y una estantería baja y estrecha. Había considerado brevemente la sugerencia de Jimmy de añadir al menos un sofá de 2 plazas,
pero al final decidió que estaba bien tal como estaba. No veía la necesidad de llenar el espacio. El vacío también era un estilo. Dicho esto, había algo que le sobraba a su casa: iluminación. Solo en el salón había 3 lámparas de pie, una junto a los grandes ventanales que daban al balcón, otra junto al escritorio y otra junto a la puerta de su dormitorio. Le gustaba cómo las luces proyectaban un suave resplandor sobre todo lo que alcanzaban. Encima del escritorio había una computadora portátil del mismo modelo que el que usaba en la librería. Cuando estaba en casa pasaba la mayor parte del tiempo en la mesa. Ese día, como cualquier otro domingo, se quedó allí sentada después del desayuno, buscando alguna serie que ver. No le gustaban las que se prolongaban muchos años. Prefería las historias más cortas que se emitían solo durante unos meses. Cada vez que terminaba algo que estaba viendo, se sentía como si sus emociones se reiniciaran. En días como ese, en los que no podía encontrar una serie nueva que le apeteciese ver, Jong-yu volvía a sus viejos favoritos. Le encantaban los programas de televisión producidos por Na Jeong-seok PD. Todos trataban de buenas personas que mantenían excelentes conversaciones frente a un paisaje hermoso. Ver un contenido tan sincero y afectuoso le producía un efecto calmante. Su favorito entre los de Na PD era Youth Over Flowers, en particular los episodios en los que el elenco viajaba a África y a Australia. No estaba familiarizada con las celebridades, pero ver sus sonrisas juveniles y brillantes hacía que se sintiera reconfortada y en confianza. Ver el programa la llevaba a extrañar sus días de juventud, cuando, a pesar de estar viva, carecía del vigor característico de esa etapa de la vida. Pensaba en la juventud como en un momento fugaz, una utopía inalcanzable, como los cielos despejados de Australia, las sonrisas encantadoras de ídolos jóvenes y guapos al reunirse en un viaje inolvidable. La juventud no era algo a lo que poder aferrarse. Le divertía pensar que añoraba una época que nunca había experimentado del todo. Puso el primer episodio del viaje a África. Aunque era la tercera vez que lo veía, se quedó hipnotizada por el paisaje majestuoso y sonreía con los jóvenes famosos, que se lo pasaban bien mientras reían y se relacionaban a través de las actividades. Si hubiera estado allí, también habría querido escalar las dunas de arena y sentarse en la cima. ¿Cómo sería ver el amanecer o el atardecer desde allí? ¿Lo celebraría en voz alta? ¿O la soledad se apoderaría de ella? Tal vez se echase a llorar. Después del 4º episodio miró por la ventana. Estaba poniéndose el sol. Esto era algo que extrañaba más incluso que su juventud. Esa hora precisa del día en la que los últimos rayos se proyectaban en el crepúsculo. Quería dar un paseo bajo el cielo cada vez más oscuro. Como la juventud era un momento fugaz, pero no había necesidad de lamentarse. Ese momento se repetiría al día siguiente y al otro. Para acercarse más a la puesta de sol, llevó la silla junto a la ventana y se rodeó las rodillas con los brazos mientras contemplaba el atardecer de una noche de invierno. Se había acostumbrado a pasar un día entero sin hablar. Cuando se fue a vivir sola por primera vez, al anochecer se esforzaba en emitir algunos sonidos como «¡Ah!», antes de estallar en carcajadas por lo ridículo de su propio comportamiento. Sin embargo, a esas alturas trataba el silencio como un día de descanso para su voz, y se sentía muy cómoda. Cuando no hablaba, su voz interior se fortalecía, pues, aunque no hablaba en voz alta, se pasaba todo el día pensando y sintiendo. En lugar de sonidos, se expresaba a través de la palabra escrita. A veces incluso escribía 3 ensayos en un solo domingo, textos que le pertenecían solo a ella y que nunca compartía con nadie. La sala de estar se hallaba ya completamente a oscuras. Se levantó, encendió las 3 lámparas y volvió a sentarse. Un rato después se levantó de nuevo, fue a la estantería de delante de la mesita auxiliar y sacó 2 libros. Hacía unos días había comenzado a leer cada noche un relato de cada una de las 2 colecciones de cuentos cortos: Amor a plena luz del día, de Kim Kweum-hee, y La sonrisa de Shoko, de Choi Eun-young. Solía empezar alternando entre ambos libros, y ese día era el turno de Amor a plena luz del día. El 6º cuento del libro se titulaba Esperando al perro. Contaba la historia de una madre que perdía al perro de la familia durante una caminata, y su hija regresaba del extranjero para buscarlo juntas. Un trauma pasado no resuelto, violencia doméstica y violación, obligaba a los personajes a enfrentarse a sus problemas mientras luchaban contra las sospechas y finalmente llegaba una confesión.
A pesar de la dureza de la historia, el final era esperanzador. Cuando Yeung terminó la última frase, volvió a la página anterior, y por primera vez ese día habló en voz alta para leer algunas frases. Todas las posibilidades comienzan con algo pequeño, como el jugo de manzana que bebes todas las mañanas, pero es algo que puede cambiarlo todo. A Jeong-yu le encantaban esas historias de personas que atraviesan tiempos difíciles, que dan un paso detrás de otro mientras buscan consuelo en la luz que parpadea en el horizonte, historias de personas decididas a seguir viviendo a pesar del sufrimiento, historias de esperanza, no del tipo imprudente o inocente, sino del último rayito de esperanza en la vida. Leyó la frase en voz alta una vez y la repasó unas cuantas veces más antes de dirigirse a la cocina. Encendió la luz, agarró 2 huevos de la nevera y los cascó en un sartén rociada con aceite de oliva. Mientras los huevos chisporroteaban, sacó un poco de arroz para llenar medio plato de sopa. Colocó los 2 huevos fritos encima del arroz y echó por encima media cucharada de salsa de soya. Su comida favorita era el arroz con huevos y salsa de soya. 2 huevos eran perfectos, la cantidad exacta para cubrir cada grano de arroz con la yema cremosa. Jeong-yu apagó la luz de la cocina y mezcló el arroz con una cuchara mientras caminaba de vuelta a la ventana y se sentaba en la misma posición en la que había estado hacía 5 minutos. Comenzó a cenar mientras miraba por la ventana. Luego agarró la sonrisa de Shoko. Con la boca llena de arroz con huevo, recorrió el índice con los ojos y eligió la 6ª historia. Micaela. Parecía que también esa era la historia de una madre y su hija. Cuando empezó a leer la primera línea, no se imaginaba que se pasaría llorando todo el relato. Como cualquier otro día, se quedó dormida leyendo. Pasar un domingo de descanso como ese hizo que deseara poder hacer lo mismo un día más a la semana, aunque le reconfortaba la idea de no verse atrapada en la hora punta de la mañana de lunes y poder ir a trabajar sintiéndose feliz. Si la vida continuaba a ese ritmo, o con suerte un poco más relajada, si disfrutaba de un poco más de libertad, Jeong-yu pensó que bien podría vivir el resto de sus días del mismo modo. Un poco de agua para seguir leyendo. ¿Quieren oírlo de nuevo? Bueno, ahora vamos a leer el capítulo 18, que tiene como título Tienes un mal aspecto. ¿Qué te ocurre? Min-jun hablaba de manera intermitente con los tostadores en Goat Beans, mientras tenía las manos ocupadas en separar los granos de café buenos de los malos. Le habían invitado a tomar asiento para trabajar con más comodidad, pero él lo había rechazado y seguía de pie, con la espalda encorvada hacia adelante. Jimmy llega tarde, dijo Min-jun a nadie en particular. Pasa una vez cada varios meses, respondió uno de los tostadores. ¿Es que ocurre algo? Preguntó Min-jun. Bueno, en realidad no lo sabemos. Solo llama y avisa de que llegará tarde, dijo el hombre mientras llevaba una silla para Min-jun. Oh, gracias. ¿No es a ti a quien le pasa algo? ¿A qué te refieres? El tostador señaló el espejo. ¿No te has mirado últimamente? Min-jun rió seguido por el tostador. Se sentó y continuó apartando granos arrugados y descoloridos que luego arrojaban al cubo de basura. Los que ya no se podían usar debían desecharse sin dudarlo. Si un grano malo se mezclase con el resto, aunque fuera solo uno, el sabor del café resultaba decepcionante. Un solo grano bastaba para marcar la diferencia. Al igual que con los granos podridos, también había pensamientos que Min-jun debía desechar. Bastaba un mal pensamiento para que su salud mental empeorara. Voy a hacer una pausa.
Bueno, ya regresé. Al igual que con los granos podridos, también había pensamientos que Min-Jun debía desechar. Bastaba un mal pensamiento para que su salud mental empeorara. Agarró un grano arrugado que parecía un ovillo y se quedó mirándolo. Deseó poder estirarlo. Lo intentó, pero el grano no cedió. Volvió a presionar con fuerza y cuando estaba a punto de intentarlo por tercera vez entró Jimmy. «¡Oh, al fin! Pensé que no volvería a verte por aquí nunca más». Min-Jun se sobresaltó cuando Jimmy se le acercó. Intentó no mostrar su sorpresa, pero probablemente eso hizo que se pusiera rígido de una forma aún más antinatural. Era obvio que Jimmy había estado llorando. Cuando sonreía, sus ojos se convertían en medias lunas hinchadas. «¿Fuiste tú quien me dijo que viniera a recoger los granos?» Min-Jun trató de mantener una voz tranquila. Jimmy pasó junto a él para ver cómo llevaba el trabajo su personal. Revisó cuidadosamente cada uno de los pedidos. Agarró un puñado de granos recién tostados y se lo acercó a la nariz. Cuando se dirigió hacia la máquina tostadora junto al molinillo, él asintió y dijo: «Sí, es este. ¿Cuánto le falta?» «Otros 10 minutos». Jimmy dijo al tostador que la llamara cuando el café estuviera listo. Él encogió los hombros en respuesta y señaló la puerta para indicar que se los llevaría él mismo. Jimmy asintió con la cabeza y luego hizo señas a Min-Jun para que entrara en la oficina. Cuando salieron del área de tostado, Jimmy se dio la vuelta y le escudriñó el rostro con preocupación. «Tienes mal aspecto, ¿qué te ocurre?» Min-Jun se frotó las mejillas con la palma de la mano. «No tienes luz en los ojos. ¿Por qué pareces tan abatido?» Él la miró preocupado a su vez. «Eso mismo me gustaría saber a mí. ¿Sabes lo hinchados que tienes tú los ojos?» «Ah, es cierto», dijo ella mientras se presionaba las palmas contra los ojos. «He estado llorando toda la mañana. ¡Qué tonta! He olvidado mirarme en el espejo antes de venir. ¿Es muy obvio?» Él asintió. «¿Crees que los demás también se hayan dado cuenta?» Min-Jun asintió de nuevo. «Bueno, sea como sea, ya no me importa. Vamos». En Goat Beans había varias máquinas de café, los modelos más populares de las cafeterías, para que los clientes pudieran probar los granos antes de comprarlos. Las máquinas también se utilizaban para hacer demostraciones prácticas a aquellos propietarios de cafeterías primerizos, como Jong-Yu, que llegaban sin ningún conocimiento sobre cómo preparar café o sobre los distintos tipos que existían. Con este esfuerzo adicional, Jimmy creaba una relación cercana con sus clientes que, una vez establecida, no se rompería fácilmente. Por eso Goat Beans contaba con varios clientes muy antiguos. Separados por una barra, Min-Jun se sentó fuera mientras que Jimmy se quedó al otro lado. Se miraron el uno al otro a la cara y rieron entre dientes, lo que hizo que se sintieran mucho mejor. «¿Ya no te gusta tu trabajo?», preguntó Jimmy. Él sonrió con languidez. «No es eso. Me siento perdido». «¿Perdido?», repitió ella. «Según la jefa, los seres humanos deambulamos mientras seguimos intentándolo». «¿Y de dónde has sacado eso?» «De Fausto, de Gouti». «Dios mío, ¿cuándo se deshará de ese aire de sabelotodo? De no ser porque pasamos mucho tiempo juntas, me encantaría quitarle esas ideas a golpes». Ambos estallaron en carcajadas al mismo tiempo. «Entonces, ¿qué pasa? ¿Te estás esforzando y por eso te sientes perdido?», continuó ella. «Estaba intentando cambiar de tema, pero te niegas a soltarlo». Jimmy asintió. «Sí, hay veces en las que solo queremos seguir adelante». «¿Tú también te sientes así?» «¿Cómo?» «El motivo por el que llorabas. ¿También tú quieres seguir adelante?» Justo cuando Jimmy se disponía a hablar, el tostador apareció con 2 bolsas de café en grano al vacío, una de 2 kilos y otra de 250 gramos. Jimmy señaló la más pequeña. «¿Qué es esa bolsa? ¿Se la vas a dar a Min-Jun?» El hombre asintió con la cabeza y guiñó un ojo a Min-Jun antes de salir. «¿Tiene algo en la boca? ¿Por qué no habla?», preguntó ella. Tú tampoco hablas», contestó Min-Jun e imitó el gesto con el que Jimmy llamaba a sus empleados. «Sea como sea, nada me sale bien. Ese es su modo de vengarse, ¿eh?» Jimmy se levantó y se dirigió al armario. Sacó un filtro de papel, una cafetera Chemex, una jarra de cristal y un hervidor con cuello de cisne. Llenó el hervidor eléctrico con agua filtrada, lo encendió y luego levantó la tapa una vez que el agua hirvió. Mientras esperaba que se enfriara un poco,
Puso un filtro de papel en la cafetera y la colocó encima de la barra. Hoy prepararemos un café con el método por goteo. Sirvió el agua caliente del hervidor con un cuello de cisne y preguntó: ¿Recuerdas cómo se hace? Sí. ¿Lo has intentado en casa? A menudo. Bien, será como la última vez. Yo lo haré a ojo, pero deberías usar una báscula para ser más preciso. Si tienes preguntas, hazlas, ¿de acuerdo? Jimmy vertió un poco de agua caliente a través del filtro antes de agregar el café, finamente molido, sobre el filtro humedecido. Sosteniendo con firmeza el hervidor, vertió despacio un poco más de agua sobre el café para saturar los pozos secos, mientras murmuraba casi para sí: Sí, se obtiene mejor sabor con un goteo manual. Es extraño porque una máquina es más precisa. Min-Jun observó atento mientras ella vertía poco a poco el agua sobre el café en el sentido de las agujas del reloj, comenzando desde el centro de los granos empapados y moviéndose hacia afuera en círculos. Al terminar una ronda, hizo una pausa y dijo: Mira la flor. Antes de continuar con un segundo vertido desde el centro hasta el borde. Min-Jun oía el lento goteo del café. Siempre me cuesta decidir cuándo parar de echar agua, dijo. Con el ritmo disminuye, es hora de parar, le explicó ella. Si te gusta un sabor más ácido, continúa un poco más. Conozco la teoría, pero a veces me pregunto si alguien sabe de verdad cuál es el momento justo para extraer el mejor café. Todos nos lo preguntamos. Solo confía en tu instinto. La única forma de mejorar es prepararlo con frecuencia y beberlo con frecuencia, y probar el café que preparan otras personas. Está bien. Confía en tu instinto, es muy bueno. A veces me pregunto si debería creerte. Jimmy rió mientras agarraba dos tazas del estante. ¿Qué tienes que pensar? Cree lo que quieras creer. Le sirvió una taza antes de servirse un poco para ella. Prueba esto y querrás creerme. Ambos inhalaron el aroma del café, tomaron un sorbo y se miraron asombrados. ¡Ey! ¡Está delicioso!, exclamó Min-Jun al dejar la taza. Por supuesto, dijo ella como si hubiera anticipado su reacción. Estuvieron charlando un rato mientras tomaban sorbos de café. Fueron pequeñas conversaciones en el aquí y el ahora, con palabras que no sería necesario recordar mucho tiempo. Se produjo un momento de silencio, tras el cual, con la mirada fija en su taza, Jimmy dijo: Quería seguir adelante. Min-Jun levantó la vista y esperó a que continuara. Si con dejar de hablar del tema pudiera hacer que pareciera trivial. Pues no funciona como quiero. Mientras se trate de ese hombre siempre me dolerá demasiado. ¿Ha pasado algo? Lo de siempre. Pero esta vez mi reacción ha sido demasiado explosiva. Incluso yo misma lo creo. He estado a punto de darle una bofetada. Jimmy intentó sonreír, pero su expresión se desmoronó. ¿Qué es la familia? ¿Qué tiene la familia que me hace perder el control por completo? Min-Jun, ¿tienes planes de matrimonio? A pesar de estar en la treintena, Min-Jun nunca se lo había planteado en serio. A veces se la pasaba por la cabeza la idea. ¿De verdad puedo casarme? Pero nunca había ahondado en ello. No lo sé. Debes pensarlo con cuidado. Sí, por supuesto. Yo no debería haberme casado. No debería haberme atado a ese hombre y haberlo convertido en mi familia. Era bueno como amante. Podríamos haber sido conocidos sin más. No es alguien con quien querría vivir, aunque no tenía forma de saberlo hasta que nos casamos. Eso es cierto. Este café está delicioso, incluso tibio. Sí, sin duda. Hubo un silencio antes de que Min-Jun hablara. Mis padres tienen una buena relación. Nunca han discutido. O al menos nunca delante de mí. Vaya, eso es toda una hazaña. No pensaba mucho al respecto cuando era joven, pero al crecer entendí lo increíble que es eso. Vivíamos como un equipo, como 3 compañeros del mismo equipo, unidos por la meta de ganar juntos alguna competición. Parece que tienes una familia armoniosa. Sí, pero... ¿Pero qué? Min-Jun dio un par de golpecitos al asa de su taza y alzó la vista. He estado pensando que no es bueno que una familia esté tan unida. Creo que es necesario que haya cierta distancia. Por ahora no sé si es la forma correcta de pensar, pero voy a aferrarme a la idea y veré a dónde me lleva. ¿Vas a aferrarte a la idea? Es algo que me dijo la jefa. Cuando tengas una idea, aférrate a ella. Mira dónde te lleva, y a medida que pase el tiempo descubrirás si tenías razón. Nunca decidas desde el principio si algo está bien o mal.
La verdad creo que está en lo cierto, así que voy a aferrarme a esta idea y actuar en consecuencia. No es mucho, pero tengo intención de mantener algo de distancia y no pensar en mis padres durante un tiempo. Como Jong-Yu le había dicho, Min-Jun decidió centrarse en sí mismo por el momento. Terminaron de beber. ¿Cómo es posible que el café tibio sepa tan bien?, se preguntó Min-Jun. Solo había dos respuestas posibles: buenos granos y buenas habilidades. Jimmy dejó las tazas a un lado y se levantó. Bueno, es hora de que te vayas. Min-Jun se levantó a su vez y guardó el café en su mochila. Hizo una seña de despedida a Jimmy, pero justo cuando estaba a punto de marcharse se dio la vuelta. Ella, que estaba limpiando la mesa, alzó la vista y arqueó las cejas. No sé si debería decirte esto, pero tal vez tú también deberías pensar con más detenimiento. ¿Sobre qué? Sobre la familia. Convertirte en familia de alguien no significa que tengas que seguir siendo familia suya eternamente. Si esas personas no te hacen feliz, quizá no sean las adecuadas para estar a tu lado. Jimmy permaneció en silencio. Le gustaba lo que Min-Jun acababa de decir. Había reunido el valor para expresar algo que ella no se atrevía a pronunciar en voz alta. Sonrió e hizo un gesto de conformidad. Él sabía que no debería haberse atrevido a decir semejante cosa. Pero cuando se fue de Goat Beans, no tenía remordimientos. Hacía mucho tiempo que quería decírselo. Y ahora vamos a leer el capítulo 19. ¿Cómo veíamos el trabajo? Los miembros del club de lectura fueron entrando en la librería, algunos solos y otros por parejas. Los 9, incluida Jong-Yu, formaron un círculo. Comenzando por el anfitrión Wushik y yendo en el sentido contrario a las agujas del reloj, a todos se les dio algo de tiempo para hablar de cualquier cosa. Uno por uno compartieron algo sobre sus vidas. Me he cortado el pelo, he empezado una dieta, he discutido con un amigo y no me siento muy bien, estoy un poco deprimido, creo que por la edad. Los demás responderían con palabras alentadoras. Ese nuevo peinado te sienta bien, estás muy guapa, no es necesario hacer dieta, parece que tu amigo se equivoca. Nosotros los más jóvenes también estamos deprimidos, así que no es por la edad. Ese día, una vez más, Min-Jun no quería volver a casa todavía. Cuando se aseguró de que no había clientes que pudieran pedir café, acercó una silla y se sentó en el borde del círculo. Todos se movieron automáticamente un poco para dejarle espacio. Min-Jun agitó las manos para indicar que se sentía cómodo donde estaba, pero cuando el resto le hicieron gestos aún más insistentes, acercó la silla y se les unió. El libro sobre el que hablaban aquella tarde era El rechazo del trabajo, teoría y práctica de la resistencia al trabajo, de David Frayne. Comencemos. Si quieren hablar, levanten la mano. Como siempre, todo el mundo es bienvenido a intervenir con sus propios comentarios, pero por favor, eviten interrumpir a alguien en mitad de una frase. Nadie abrió la boca. Todos estaban esperando. En el club de lectura no había presión para hablar. Hablaban si querían, y si no, estaba bien que solo escucharan. Un momento después, una chica que rondaba los 20 años, la que había discutido con su amigo, levantó la mano. Se predice que habrá menos empleos en el futuro por culpa de la inteligencia artificial y la automatización, y eso me preocupa mucho. No puedo pasarme toda la vida con trabajos temporales. Tenía puestas mis esperanzas en que el gobierno hiciera todo lo posible para crear más empleo. En cuanto a cómo lograrlo, deberían ser ellos quienes elaborasen una estrategia. Pero aquí en la página 13 hay un pasaje que dice así. Al ver que todos abrían sus libros como si fuera una señal, Min-Jun se deslizó en silencio hacia las estanterías y regresó con un ejemplar. La chica leyó el pasaje en voz alta. ¿Qué tiene de bueno el trabajo para que la sociedad intente constantemente crear más? ¿Por qué en la cúspide del desarrollo productivo de la sociedad todavía se cree que es necesario que todo el mundo trabaje la mayor parte del tiempo? Precisamente el otro día alguien aquí en el club de lectura dijo que los libros son como hachas. Cuando leí esta frase sentí como si me hubiera golpeado en la cabeza con un hacha. Sí, ¿qué tiene de increíble el trabajo para que todos estemos obsesionados con conseguir uno? Lo que debería preocuparnos no es el trabajo, sino poder alimentarnos. He estado pensando que lo que el gobierno debería hacer no es crear más empleo, sino encontrar el modo de que los ciudadanos puedan subsistir. Nadie dijo nada. Min-Jun ya estaba acostumbrado a los momentos de silencio que solían producirse. Al cabo de unos instantes habló un hombre de unos 40 años, el que estaba a dieta.
Necesitas trabajar para subsistir. Eso es lo que la sociedad nos ha inculcado, por lo que no puedo separar los dos conceptos. Leer el libro me hace sentir que subsistir sin trabajar es posible en teoría, pero aún me cuesta aceptarlo. Es demasiado idealista. No obstante, el libro me ayuda a comprender mejor por qué pienso en el trabajo de cierta manera, por qué creo que es beneficioso para los seres humanos, por qué creo que los gándules son personas inútiles y por qué dediqué tanto esfuerzo en encontrar un buen empleo. ¿Soy el único que se siente vacío después de leer esto? Es como si el libro nos dijera que nuestros puntos de vista y nuestras perspectivas de trabajo actuales, fueran moldeados de manera arbitraria por personas en el pasado. Y aquí estamos, aceptándolos como si fueran verdades universales. También yo me siento vacía, dijo la mujer en la treintena que acababa de cortarse el pelo. La ética laboral puritana también ha influido en el modo en que pensamos en el trabajo. Lo colocamos en un pedestal moral. Quienes trabajan son miembros contribuyentes de la sociedad. Los que no trabajan son inútiles. Es ridículo que la idea del trabajo duro como medio para obtener la salvación haya sobrevivido tantos siglos, a través del tiempo y el espacio, para ser transmitida a gente como yo, una persona no religiosa que vive en la Corea del siglo XXI y que se aferra precariamente a su trabajo. Incluso cuando era niña estaba decidida a trabajar cuando fuera mayor. Me dije a mí misma, voy a ser una mujer con una carrera increíble. Me divorciaré de cualquier hombre que se atreva a interponerse entre mi objetivo y yo. La mujer no religiosa hizo una pausa y luego continuó. El problema es que incluso los ateos se han vuelto fervientes defensores del trabajo y nos han grabado todas las maravillas del mismo en la mente. El trabajo es bueno para mí. Necesito trabajar duro. Soy afortunada de tener trabajo. Una vida sin trabajo es lo peor que puede pasarte. Pero eso no es malo, ¿no? Comentó Wushik. Bueno, leer este libro me ha hecho sentir que no puedo decir ni eso. ¿Qué parte del libro es? No recuerdo dónde lo leí, dijo la mujer que rondaba los 50, la que se había lamentado de su edad. Se oyó el susurro de las páginas. Min-jun recordó lo que había aprendido sobre el trabajo con Max Weber y la ética protestante en una asignatura optativa en la universidad. La ética protestante ha sobrevivido a lo largo del tiempo, extendiendo su alcance no solo a la mujer no religiosa, sino también a él. Al igual que los protestantes, estaba dispuesto a trabajar con diligencia. Si bien no pensaba en el trabajo como una vocación, Min-jun, al igual que el hombre en la cuarentena, pensaba que todo el mundo había nacido para trabajar. Aquí está, página 56. Lo leeré en voz alta, dijo la mujer no religiosa. El problema aquí no son las oportunidades para la expresión y la identificación, sino que el empleador espere que los trabajadores se involucren plenamente en el trabajo. También encontré algo que guarda relación con eso al final de la página 56, añadió la estudiante universitaria de primer año. Los trabajadores son, en otras personas, transformados en gente de la empresa. En efecto, la identificación con el trabajo se promovía a través de una retórica organizativa en torno a ideas como equipo y familia, diseñadas para que los trabajadores tengan el sentimiento de devoción y obligación personal. Las ideas de familia y equipo sirven para replantear el lugar de trabajo como un campo ético y ya no como una obligación económica, con lo que se vincula a los trabajadores de forma aún más estrecha a los objetivos de la organización. La universitaria se detuvo entonces. Eonie, creo que eres lo que llaman una persona de empresa. Toda tu identidad y tu valor están ligados a la empresa y trabajas como si fueras dueña de la misma. Aquí dice que las compañías utilizan palabras como equipo y familia para convertir a un empleado en una persona de la empresa. Me recuerda que hace poco ascendieron a mi cuñado a jefe de equipo y lo felicité de todo corazón. Pero ahora me da miedo la palabra equipo. Me pregunto si también lo convertirán en una persona de empresa. Pero yo no creo que cualquier persona que trabaje duro o a quien le guste su trabajo sea una persona de empresa. El libro tampoco adopta una postura del todo negativa ante el trabajo. Creo que la alegría de trabajar y el desarrollo personal que implica puede enriquecer nuestras vidas. Min-jun miró a Jeong-yu, que había hablado por primera vez. Dicho esto, el problema es que nuestra sociedad está demasiado obsesionada con el trabajo, y trabajar nos roba demasiadas cosas. Es como si resurgiéramos de las profundidades del trabajo para tomar un respiro, solo para terminar sintiéndonos terriblemente desgastados. Y cuando volveremos
y cuando volvemos a casa después de una larga jornada de trabajo, ya no tenemos energía para un rato de ocio ni para disfrutar de nuestras aficiones. Creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la página 93. Cuando pasamos proporciones significativas de nuestro tiempo trabajando, recuperándonos del trabajo, compensando por el trabajo o haciendo las numerosas cosas que son necesarias para prepararnos para el trabajo y luego para mantenerlo, se vuelve cada vez más difícil decir cuánto de nuestro tiempo es de verdad nuestro. Jong-Yu continuó. Lo que eso significa es que trabajamos demasiado, y cuando eclipsa nuestra vida, el trabajo se convierte en un problema. Min-Jun pensó en la primera vez que se había reunido con ella, cuando Jong-Yu subrayó su horario de trabajo. Probablemente no se refería a ese libro, se trataba de lo que ella pensaba que debía ser el trabajo. No debería abrumar a una persona. Nadie puede llevar una vida feliz si está sobrepasado de trabajo. Estoy de acuerdo, intervino Wushik. Me gusta mi empleo. Después de un día de trabajo duro, me hace feliz disfrutar de una lata de cerveza con algún videojuego o leer algunas páginas de un libro. Pero, como ha dicho Jong-Yu, si el trabajo es demasiado, terminarás agotado sin importar lo interesante que sea. Si tuviera que vivir así, moviéndome solo entre casa y la oficina, aunque solo fuera durante una semana, probablemente me moriría. Y es peor si tienes hijos en casa, dijo el hombre al lado de Min-Jun. Lamento sacar los hijos a colación cuando estamos hablando de trabajo, pero precisamente a causa del mismo ni siquiera puedo cuidar a mi propio hijo. Mi esposa ha estado hablando de mudarnos al norte de Europa. No recuerdo si era en Suecia o en Dinamarca, pero al parecer hay algo a lo que llaman papas latte. Un padre que termina de trabajar tan temprano como para poder disfrutar de un latte, a la vez que pasa tiempo con sus hijos. Tanto mi esposa como yo salimos de trabajar después de las 9. Mi suegra se queda ahora con nosotros, pero para cuando llegamos a casa está tan cansada que enseguida se va a la cama. Ese club de lectura es el único hobby que se me permite tener, mi actividad de recreo mensual. La vida es difícil. ¿No podría resolverse todo trabajando menos?, preguntó una mujer de 20 y tantos con la intención de aligerar el humor. Sonaron murmullos. Algunos del círculo sonreían, otros parecían solemnes. Me encantaría trabajar menos. El problema es cómo hacerlo con la misma paga. Quizás sea posible en las grandes corporaciones, pero no en las pequeñas empresas. Y menos aún en esas compañías lideradas por una sola persona que dependen de trabajadores eventuales. Básicamente en ningún lugar es posible. Sea como sea, ganar menos a cambio de trabajar menos es un no rotundo. Definitivamente es un no. No en un mundo donde cada pequeño coste aumenta y donde la única cosa que permanece estancada es nuestro salario y la idea de ganar aún menos. Me enfurece que los viejos de la Torre de Marfil cobren sumas astronómicas, mientras que aquí estamos nosotros, ganando una miseria. Sinceramente, ¿no son las hormigas obreras como nosotros los que mantienen la empresa funcionando como un reloj? Es hora de hacer una revolución. Percibiendo que la conversación estaba a punto de perder el rumbo, Wushik levantó la mano. En resumen, la realidad es que el trabajo es el principal factor que contribuye a nuestros ingresos. Así pues, para subsistir tenemos que trabajar. El hombre en la cuarentena comenzó a decir que era mejor ganarse la vida lucrándose con propiedades inmobiliarias, pero al ver que la conversación podía desviarse, se centró de nuevo en el libro. Es por esto por lo que el autor escribió el libro, porque nuestra sociedad está construida de manera que solo es posible subsistir si trabajas. Sin embargo, hay muchas personas que, por alguna razón, no encuentran trabajo. Quienes trabajan no pueden llevar una vida digna porque están agotados todo el tiempo. Quienes no trabajan tampoco pueden llevar una vida digna porque no tienen dinero. El libro plantea que si la gente trabajara menos, entonces podemos redistribuir parte de ese empleo entre aquellos que no lo tienen. Y eso es posible en teoría. Bueno, también es posible en la vida real. El problema son aquellos que no están dispuestos a renunciar a su parte del pastel, señaló la mujer no religiosa. Otro problema más. Todos rieron entre dientes. La discusión se había prolongado más de una hora. Los miembros, como si estuvieran algo cansados, comenzaron a charlar de manera informal. Teniendo en cuenta que Wushik no intentaba intervenir e incluso se unía a la conversación, no cabía duda de que era parte del flujo habitual. La mujer de 50 y tantos habló. Cuando era joven pensaba en sacrificarme, en complacer a los demás, era parte de mi deber. Es bueno comprobar que hoy en día los más jóvenes piensan diferente. Bueno, no es que veamos las cosas de forma diferente,
pero al menos necesitamos ver algo de esperanza al final de nuestros sacrificios. Sin embargo, hoy en día no hay ni una pizca, así que no vemos la necesidad de sacrificarnos, intervinieron los más jóvenes. La señora mayor se sorprendió. ¿Está tan mala cosa?, preguntó mirándolos uno por uno, y ellos asintieron. Qué triste que no haya ni un atisbo de esperanza, y suspiró. Min-Jun desconectó de la conversación y centró su atención en la introducción. En resumen, trataba de cómo el crecimiento del PIB per cápita es una mala medida para la propia felicidad, de cómo la expansión de la producción y el consumo no conduce automáticamente a una vida satisfactoria, del surgimiento de los downshifters, que derrocan el modelo de trabajo tradicional para perseguir la satisfacción en lugar del éxito. Downshifters. El libro los definía como personas que renuncian a un trabajo bien remunerado o que dejan de trabajar por completo. Justo cuando Min-Jun se preguntaba si le sería posible ganarse la vida, habló un hombre que decía ser uno. Soy un downshifter en este momento, así que me identifico absolutamente con el libro. El hombre carraspeó y continuó. Ha pasado alrededor de 1 año desde que dejé el trabajo en el que llevaba 3 años para ayudar en el negocio de un amigo y ganar algo de dinero. Pasé deprimido los 3 años que trabajé allí. Era un empleo que deseaba, pero a pesar de conseguirlo, me sentía perpetuamente frustrado. Yo también trabajaba horas extras todo el tiempo y al final lo dejé, porque si no lo hacía, pensé que me volvería loco. Después de dejarlo, acepté un trabajo de media jornada en el que invertía unas cuantas horas al día y permanecí ahí 4 meses. Solo fui feliz la primera semana. Cuando mis amigos me preguntaron, «Oye, ¿qué has estado haciendo?», tartamudeé y no pude dar una respuesta adecuada. Me gusta cómo este libro no solo habla de los beneficios de ser downshifter, sino también del dolor que hay detrás de la elección. Me reconforta saber que no soy el único que se siente como un idiota. Y me recuerda mi lema en la vida. ¿Tienes un lema?, preguntó divertida la mujer no religiosa. Mi lema es: hay algo bueno y algo malo en todas las cosas. No importa de qué se trate, todo tiene 2 lados. Así que me digo que no debo subirme a una montaña rusa de emociones. Bueno, en ese caso tu lema debería ser: no seas demasiado emocional, bromeó la mujer. Ajá, tienes razón. El hombre actuó como si le hubiesen hecho una gran revelación. Sea como sea, lo que quiero decir es que ser un downshifter también tiene sus pros y sus contras. Es genial tener más tiempo para ti mismo, pero por otro lado no ganas mucho, y eso conlleva una gran frustración. No puedes permitirte ir a ningún sitio bonito, por no mencionar que no recibes ningún reconocimiento por parte de la sociedad. Es verdad que algunas personas se sienten así, pero a la mayoría de los que eligen la vida de downshifter no les importa demasiado ir de vacaciones o ser reconocidos por la sociedad. El libro también lo menciona, dijo el hombre que estaba al lado de Min-Jun. Todos asintieron. Pero ser downshifter puede no ser una elección personal, dijo Jong-Yu levantando la mano para hablar. Muchas personas no renuncian porque quieran, tal vez no se encuentran bien o sufran emocionalmente. Hay mucha gente con problemas de depresión o ansiedad. El libro habla de lo terrible que es que la sociedad critique y juzgue a quienes no pueden trabajar porque no se encuentran bien física o mentalmente. Como dice el libro, hay padres que siguen acosando a sus hijos, preguntándoles cuándo piensan conseguir un trabajo. Simplemente tenemos una fe ciega en lo que respecta a cómo vemos el trabajo, dijo el hombre que se encontraba al lado de Min-Jun. Desde que somos jóvenes siempre se nos pide que soportemos todo tipo de cosas. No tengo ni idea de por qué. Tuve un compañero de clase que fue atropellado por una motocicleta camino de la escuela e, incluso cuando estaba magullado y sangrando, se negó a regresar a casa y continuó caminando hasta la escuela solo para obtener un premio por asistencia perfecta. Esa obsesión por soportarlo todo nos persigue hasta la vida laboral. Vas a trabajar incluso cuando estás enfermo, y en los días en que no puedes levantarte de la cama sin más, el miedo a faltar al trabajo te atormenta más que la propia enfermedad. Honestamente es de sentido común descansar cuando no te sientes bien. Entonces, ¿por qué no somos así? Es por eso por lo que odio la idea de mantener alto el espíritu incluso cuando te sientes mal o estás ingresado en un hospital. Se ha convertido en algo tan relevante que incluso se ha vuelto un cliché. Tienes razón. Estamos permitiendo que nos exploten, dijo el hombre que aspiraba a ser papá late. Min-Jun siguió la discusión leyendo las páginas a las que hacían referencia a los miembros del club. Estaba la historia de Lucy, que era feliz sin trabajar pero se sentía culpable por decepcionar a sus padres.
Confesó suspirando varias veces que solo siento que debería conseguir un trabajo para no sentir que estoy decepcionando a los demás, pero añadió que no estaba segura de poder hacerlo. Luego estaba Samantha, que dejó su trabajo como abogada de patentes para trabajar como camarera a tiempo parcial en un bar. Min-jun leyó sus palabras 2 veces, despacio. Fue la última frase en particular la que le habló. Me sentía como si estuviera creciendo porque estaba haciendo cosas que había elegido conscientemente hacer por primera vez. Se sentía como si estuviera creciendo. De eso trata el trabajo, ¿no? Pensó Min-jun. La discusión terminó de manera armoniosa. En sus comentarios finales, Woo-shik expresó su esperanza de que la sociedad progresase hasta un punto en el que las personas que obtenían felicidad del trabajo remunerado pudieran hacerlo, y aquellos que no lo hicieran lograran encontrar un camino alternativo. Todos aplaudieron. Eran casi las 10:30. Como todos ayudaron, lograron limpiar y recoger en menos de 10 minutos. Los 10, incluido Min-jun, salieron juntos de la librería. Al menos por ese día se irían a la cama unidos por el mismo sentido de camaradería y solidaridad. Jong-yu y Min-jun se despidieron en la esquina. Antes de girar hacia el callejón, Min-jun la siguió con la mirada mientras ella caminaba hacia la calle principal. Por el momento, decidió que buscaría respuestas en los libros. Planeaba terminar el de David Frame antes de pasar a Del tener al ser, de Eric Fromm, que Frame mencionaba. Posteriormente, enamorado de los escritos de Fromm, Min-jun leyó todas sus obras en orden cronológico. Aunque todavía tenía sentimientos encontrados, su sentido de la orientación era más claro. Ahora pensaba cómo debía vivir el momento presente, y no se le había pasado por la cabeza hasta entonces. Bueno, pues ya con esto, después de haber leído más de 1 horita, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Como siempre, te doy las gracias por estarme acompañando en una lectura más. Y recuerda, te doy la invitación a que no te vayas, tranquilo. A que dejes tu like, que comentes, que te suscribas si no lo has hecho para que esta comunidad pueda seguir creciendo. Así como a compartirlo con aquella persona que tú sabes que esta lectura le puede servir de alguna u otra manera. Y sin más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.